Saludos a todos. Hoy continuamos con nuestro video sobre el mandamiento del amor. El título de hoy, ¿qué es amar? Ese va a ser nuestro tema de hoy, ¿qué es amar? Porque muchas personas no tienen claridad sobre este concepto, confunden a veces el sexo con el amor. Por eso nos vamos a permitir presentar una fundamentación bíblica para aclarar este concepto y definirlo acertadamente. ¿Qué es amar? En San Mateo 22:36, Maestro, le preguntó un fariseo a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Él le dijo, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Entonces, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es parecido a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la ley. ¿En qué consiste el amor? Segunda de Juan 1:6. El amor consiste en vivir según los mandamientos, como ya lo han oído desde un principio, es que vivan el amor. Entonces, amar es hacer el bien, porque cuando nosotros cumplimos los mandamientos estamos haciendo el bien. Así de sencillo. Entonces, amar es hacer el bien. No podemos confundir el sexo con el amor. El sexo es carnal, el amor es espiritual. Así de sencillo. El amor es espiritual, el sexo es carnal. Lo que se compra y se vende es el sexo. El amor se da gratis. Cuando Jesús nos hablaba, nos predicaba y nos hablaba de amor, nunca relacionó el sexo con el amor. Son dos cosas totalmente diferentes. En la supremacía del amor, 1 Corintios 13:1-13, que es uno de los pasajes más conocidos y profundos sobre el amor en el Nuevo Testamento, destacando que por encima de todas las cualidades, el amor es la más importante. Es la cualidad más importante de los cristianos, es amar. O sea, hacer el bien. Cuando nosotros cumplimos los mandamientos estamos haciendo el bien. Así de sencillo. Amar es hacer el bien. Esa es la cualidad de un buen cristiano. Amar. Hay tres cosas que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de todas es el amor. Porque en el amor se resume la ley. Porque toda la ley se resume en este solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero para amar al prójimo tenemos primero que amarnos nosotros mismos, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Si no tenemos amor, si no somos una persona que damos ejemplo, tenemos paciencia, bondad, amabilidad y hacemos el bien, no podemos dar amor. Porque amar es hacer el bien, así de sencillo. Cuando yo estoy haciendo el bien y cuando todos estamos haciendo el bien, estamos cumpliendo los mandamientos. Por lo tanto digo, Gálatas 5:16, vivamos según el Espíritu y no busquemos satisfacer nuestros propios malos deseos. Así de sencillo. Porque los frutos del Espíritu son diferentes a las obras de la carne. Son diferentes. Las obras de la carne y los frutos del Espíritu.
Manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la inmoralidad, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, iras, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cuando nosotros vivimos en la carne y practicamos las obras de la carne, vivimos apartados de Dios. Porque estas son las obras de la carne, por eso es que nuestro cuerpo está condenado a muerte por causa del pecado. Así de sencillo, estamos condenados a muerte por causa del pecado. Entonces, porque al ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Amar es vivir en el espíritu. En Gálatas 5:22, en cambio, lo que el espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Así de sencillo. Entonces tenemos que vivir en el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la alegría, la humildad y dominio propio, porque estos son los frutos del Espíritu, que son diferentes a las obras de la carne. Porque para dar ejemplo de buen cristiano tenemos que amar, pero primero tenemos que amarnos nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros nos amamos, cuando somos buenas personas, que damos buenos ejemplos, aunque vamos a cometer pecado porque estamos en carne, y mientras vivamos en carne vamos a cometer pecado porque nuestra carne es débil. Pero tenemos que ir corrigiendo esos errores y esos pecados. Así, eso es lo importante, corregir. Hay tres cosas que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de todas es el amor. Y amar es el resumen de la ley, porque toda la ley se resume en este solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros amamos al prójimo, estamos haciendo el bien, estamos cumpliendo los mandamientos. Entonces, el sexo es carnal, el amor es espiritual. Que nos quede claro, cuando Jesús en su prédica nos hablaba de amor, nunca lo relacionó con el sexo. En Gálatas 5:16 nos dice: por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus malos deseos, porque la carne siempre tiende a pecar y el Espíritu siempre trata de hacer el bien. Porque las obras de la carne son manifiestas, que son el adulterio, enemistades, adulterio, homicidio, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, envidias, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes. Cuando nosotros vivimos en la carne, vivimos apartados de Dios. Así de sencillo. Por eso es que nuestro cuerpo está condenado a muerte por causa del pecado. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero vivir en el Espíritu es vida y paz. Amar y vivir en el Espíritu. Así de sencillo. En Gálatas 5:22, en cambio, lo que produce el Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, humildad, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, humildad, que son diferentes a las obras de la carne. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, estamos dejando ejemplos de un buen cristiano. Es así de sencillo.
Y vivimos, tenemos que apartar de las obras de la carne. ¿Por qué? Porque mientras vivamos en la carne, vamos a estar pecando. Vamos a estar pecando. Entonces tenemos que apartarnos, tenemos que vivir en el Espíritu. Por eso en Juan 13:34 Jesús nos dejó un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y amar es hacer el bien, así de sencillo. Pero para amar al prójimo primero tenemos que amarnos nosotros mismos, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos si no tenemos amor. Y tenemos amor cuando somos buenas personas y vivimos en el Espíritu. Romanos 8:10, pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive. Aunque nuestro cuerpo esté condenado a muerte por causa del pecado, porque Dios nos hace justo por la fe. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estamos sometidos a la ley. Así de sencillo. Si el Espíritu nos guía, ya no estamos sometidos a la ley. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no desanimamos a su debido tiempo cosecharemos. Hagamos el bien a todos, especialmente a nuestros hermanos en la fe. Especialmente porque cuando nosotros estamos haciendo el bien, estamos cumpliendo los mandamientos, estamos dando ejemplos de unos buenos cristianos. Los tres enemigos de la fe son la duda, la queja y las excusas. No debemos, porque si nosotros dudamos, nos vivimos quejando y sacando excusas para todo es porque no tenemos fe. Nuestra fe está débil. Por eso hay que fortalecer nuestra fe. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? Orando, leyendo la palabra, oyendo los mensajes de Cristo, de Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Esto es importante. Esto es importante. Porque el amor perfecto echa fuera el miedo. Donde hay amor no hay miedo. Porque el miedo supone castigo. Esas son las personas que viven gritando, en contiendas, con iras. Tienen problemas de convivencia, así de sencillo. ¿Por qué? Porque no viven el amor. Porque los frutos del amor es la paz, la paciencia, el amor, la humildad, el dominio propio. Así de sencillo. Que la fe es la raíz del amor. Porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo. Porque la fe vence al mundo. La fe nos da poder. Cuando nosotros nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo. Morimos con Cristo, pero también resucitamos con Él. Así de sencillo. Porque Dios nos hace justo por fe, no por cumplir la ley. Porque la ley dice, el que cumpla la ley vivirá por ella. Por eso nadie se salvaba. Por eso quedó abolida para salvación. Ahora Dios nos hace justo por fe, porque la misericordia de Dios es grande. Porque sabe que estamos en carne y que nuestro cuerpo es débil, que vamos a pecar. Por eso nos hace justo por fe. Así de sencillo. Que Cristo vive en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz, fundamento de su vida. El amor se da gratis. Lo que se compra y se vende es el sexo es carnal, el amor es espiritual. El agua de todos los mares no podrá pagar el amor, tampoco los ríos podrán extinguirlo. Si alguien ofreciera toda su riqueza a cambio de amor, solo burla recibiría. Cantares 8:7. El amor se da gratis. Lo que se compra y se vende es el sexo es carnal, el amor es espiritual. Nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque ahí es donde mora el Espíritu Santo. Y si nuestro cuerpo fallece, nuestro espíritu nos abandona el cuerpo, así de sencillo. Si queremos vivir larga vida, tenemos que vivir en el Espíritu. Y amar, vivir en el Espíritu es hacer el bien, cumplir los mandamientos. Job 36:15, por medio del sufrimiento Dios salva al que sufre, por medio del dolor nos hace entender
La ignorancia sale cara. La ignorancia sale cara. Por eso hay que buscar el conocimiento y la sabiduría. Prosperamos más, cometemos menos errores y avanzamos más rápido. Y hay mayores progresos. Locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Tenemos que cambiar. ¿Y cómo cambiamos? Cuando adquirimos conocimiento, leemos, estudiamos, nos capacitamos, vamos aumentando nuestro valor y también aumentan nuestros ingresos. No debemos tenerle tampoco temor a los que nos critican, porque los fracasados solo viven haciendo ver los errores de los demás, pero no ven los propios. Así se consuelan de su amargura y su fracaso. Entonces, ojo con eso, no podemos pararle bola a los que nos critican, vamos a cometer errores. Porque los errores son la semilla del éxito. Las personas que han triunfado en la vida son los que han cometido más errores, lo único que han hecho es corregirlo. Y así han ido avanzando hasta lograr el éxito, el triunfo, la riqueza, el bienestar. Así de sencillo, la paz. Porque la felicidad está en nuestra paz interior, no está en la riqueza. Anteriormente abundaba el amor y escaseaba el sexo. Hoy abunda el sexo y escasea el amor. Vivimos en los últimos tiempos la apostasía, la negación de la fe. Por eso es que tenemos que tratar de vivir en el Espíritu. Porque vivir en el Espíritu es vivir con alegría, en paz, amor, con fe, amabilidad, bondad y dominio propio. Los buenos cristianos siempre dan buenos ejemplos, son personas tranquilas, sin orgullo, sin vanidad, humildes, prestas a hacer el bien. Sobre todo los hermanos de la fe, nuestros hermanos en la fe, a las personas agradecidas. Al malo no lo podemos ayudar porque lo fortalecemos, siempre nos va a pagar con maldad, así de sencillo. Recuerden que el padre de la mentira es Satanás, y los que viven echando mentiras, ¿de quién son hijos? Pues son hijos de Satanás. Así de sencillo. Satanás es el padre de la mentira. Es mentiroso. Tenemos que apartarnos de las mentiras, hacer el bien, decir la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Así de sencillo. En Job 28:28, y dijo Dios a los hombres: servir fielmente al Señor es sabiduría, apartarse del mal es inteligencia. El inteligente ve el peligro y se aparta, mas el necio persiste y sufre el daño. Así que tenemos que ser inteligentes, apartarnos del mal. Recuerda que el matrimonio es un contrato donde las parejas se comprometen a hacer el bien. Ahora la ley también ha aprobado la unión libre. También es un contrato. Deben comprometerse a hacer el bien. Amarse es hacer el bien. En las dificultades. Cuando las parejas en el hogar tienen dificultades, después que se supera estas dificultades, estas crisis, la unión se fortalece, así de sencillo. Por eso no debemos tener temor a las crisis. Todos cometemos errores y es normal, estamos en carne, no somos perfectos. La idea es ir corrigiéndolo, tratar de ser buenas personas, aumentar nuestro conocimiento. Anteriormente abundaba el amor y escaseaba el sexo. Hoy abunda el sexo y escasea el amor. A veces todo esto se debe, hay promiscuidad sexual y todo eso se debe a que cuando niños no recibimos afecto, no recibimos caricia, no nos dieron un abrazo. A veces nuestros padres se preocupaban y se preocupan por la ropa, por la comida, por los lujos, por la vanidad. Y nosotros somos seres espirituales. Necesitamos un abrazo, una caricia.
Eso sube nuestra autoestima. Cuando nosotros abrazamos a una persona que vive en la carne, se estremece porque no está acostumbrado a esto. Un abrazo nos transmite confianza, seguridad, nos eleva nuestra estima. No debemos tener temor a los abrazos, a las caricias. Sobre todo los padres acaricien a sus hijos, abrácenlos y díganle que los ama, que amar es hacer el bien. Así de sencillo, amar es hacer el bien. Recuerden que la juventud es corta y la belleza es efímera. La fortaleza no debe estar en nuestro cuerpo ni en nuestra fuerza, sino en nuestra mente y nuestro espíritu. Por eso tenemos que buscar el conocimiento y la sabiduría. Así de importante, ese debe estar en nuestra fortaleza. Por eso Dios nos dio dos recursos valiosos, que es la mente y el tiempo. Si nosotros aprovechamos el tiempo y nos capacitamos, adquirimos nuevos conocimientos, porque a veces nos dicen, tienen que cambiar, pero para cambiar necesitamos adquirir nuevos conocimientos. Cuando nosotros leemos un libro, cuando nos instruimos en un programa, vemos un tutorial, un audiolibro, ya nosotros no volvemos a ser las mismas personas, porque esos conocimientos nos han dejado más conocimiento, los hemos aprovechado y hemos aclarando muchas cosas, y así vamos aumentando nuestro valor y nuestro conocimiento. Tenemos que estudiar, capacitarnos, sobre todo educación financiera, el manejo del dinero, porque ahí es donde mayor crisis en los hogares es la falta de conocimiento del manejo del dinero. Todo no se lo podemos dejar a la suerte. Entonces recuerden siempre que amar es hacer el bien. Nuestra fortaleza debe estar en el amor, que es la cualidad de todo buen cristiano. El cristiano se identifica por su amor, y amar es hacer el bien. No tiene nada que ver con el sexo. El sexo es carnal, el amor es espiritual. Por eso es que nuestro cuerpo está condenado a muerte por causa del pecado, pero el espíritu vive. Somos justos por fe. Cuando Cristo murió en la cruz, se sacrificó por nosotros. Dios los envió en carne. Los envió en carne, en condición débil, para que hiciera un sacrificio, el cual cumplió muriendo en la cruz y pagó por todos nuestros pecados siendo inocente. Siendo inocente pagó por nuestros pecados. Se establece un nuevo pacto basado en la fe, ya no por la ley, porque la ley dice, el que cumple la ley vivirá por ella. No está basado en la fe. En cambio, con Jesús se establece un nuevo pacto basado en la fe, en el amor. Que Cristo vive en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y fundamento de su vida. La fe debe ser la raíz del amor, porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo. La fe nos da la victoria sobre el mundo. Recordemos siempre que cuando somos bautizados morimos con Cristo, pero también vivimos con Él, resucitamos con Él. Así de sencillo. Y la fe vence al mundo. Ya Jesús venció al mundo. Entonces eso es importante. Job 28:28. Dios dijo a los hombres, seguir fielmente al Señor es sabiduría. Apartarse del mal es inteligencia. El inteligente ve el peligro y se aparta, mas el necio persiste y sufre el daño. Por eso es que tenemos que escuchar los consejos, sobre todo a las personas mayores. Y cuando tenemos problemas tenemos que buscar a una persona que tenga experiencia sobre esos problemas para que sus consejos puedan tener éxito. Profesionales en la materia, no cualquier amigo, sino un profesional que domine esa materia y puede darnos unos consejos que pueden resolver nuestra situación. Porque los problemas se resuelven con conocimiento. Así de sencillo. Por eso es que el conocimiento es dinero. Cuando nosotros pensamos en el problema lo agrandamos, pero si pensamos en la solución lo empequeñecemos.
Bueno, todo esto es importante. Ya queda aclarado que amar es hacer el bien, amar es cumplir los mandamientos. Tenemos que apartarnos, apartarnos de las obras de la carne, porque estas nos alejan de Dios. Entonces, cumplir el mandamiento que es amar a tu prójimo como a ti mismo, porque cuando nosotros amamos al prójimo estamos haciendo el bien. Y a las madres un consejo, a los niños pequeños, cuando estén pequeños de 1, 2, 3, 4, 5 años, no los traten como adultos, son simplemente niños que no tienen conocimiento, no tienen uso de razón, quieren aprender. Y a ese lo tratamos de adulto, lo hablamos como adulto. Cometemos un gran error. Lo que tenemos que hacer es motivarlos. Ellos preguntan porque adolecen del conocimiento. Hasta una persona adulta a veces también adolece el conocimiento. Por eso la ignorancia sale cara. Tenemos que buscar el conocimiento y abrazarlo, darle afecto, amor. Y amar es hacer el bien, porque un abrazo eleva su autoestima. Bueno, es importante todo esto, queda aclarado, que amar es hacer el bien. Lo que se compra y se vende es el sexo es carnal, el amor es espiritual. No debemos de engañar ni confundir. Hasta pronto.